estimadas amigas, estimados amigos, nuevamente desde la Cámara de Comercio y Cultura de Bélgica y Luxemburgo en el Perú, estamos en contacto, en comunicación con una persona muy especial. Hoy día tenemos el gran placer y el honor de estar en contacto con la señora Veerle Van Alphen, cónsul honoraria de Perú en Bélgica. Muy buenos días, señora Van Alphen. Muy buenos días, bueno, buenas tardes aquí ya en Bélgica. Muchas gracias, estimado Guy, por invitarme por esta entrevista. Es todo un honor y placer para mí. Gracias. Oh, gracias a usted. Para las personas que todavía, si existe algunas que no le conozcan, ¿nos puede decir cuál es su país de nacimiento, su nacionalidad y su función? Ya que le hemos mencionado un poquito, aunque sea. Sí, bueno, yo nací en Bélgica. Mi nacionalidad es belga, soy belga, pero diría que mi alma es peruana. Porque, bueno, ya trabajo toda mi vida para el Perú, desde mis 23 años, creo. Y, bueno, me siento muy, muy unido con el Perú y con todos los peruanos. Pero mi nacionalidad es belga. Ah, perfecto. ¿Y qué es lo que le atrajo a usted a ese país que está distante de casi 10.000 kilómetros, un poquito más aún, de Bélgica? Sí, bueno, quizás debería explicar un poquito. Cuando empecé a estudiar en el secundario, bueno, estudié latín y griego, entonces siempre estaba atraída por las lenguas, la cultura y la historia. Y bueno, es una historia un poco larga, voy a tratar de explicarlo un poquito más corta, pero a mis 16 años fui con unos amigos, fuimos en motocicleta hacia Francia y bueno, era un viaje que demoró una semana y tuvimos una avería en Avignon, en el sur de Francia. Y creo que eso ha sido mi suerte, porque tuvimos que quedarnos allí en un camping para reparar las motocicletas de una persona de realidad. Y bueno, estaba muy curiosa, quería conocer la ciudad de Avignon. Justo en ese momento había un festival cultural internacional y yo fui a ver en la ciudad y ahí fue la primera vez que en mi vida vi a un grupo peruano. Era un grupo, bueno, de músicos. Y bueno, yo también soy bastante musical, vengo de una familia muy musical. Y para mí me impactó muchísimo. La Ah, sí. música, la Usted también, gente. usted también es música, o sea, toca guitarra, si no me equivoco. Bueno, soy de una familia donde todos tocamos música. Aparte de nuestro trabajo, no profesionalmente, pero siempre hemos tocado música. Tengo 5 hermanos y 2 hermanas. Mi padre también tocaba música y siempre tocábamos juntos música con toda la familia. Un ambiente, bueno, muy caluroso, con mucha vida, con mucha música, siempre hasta ahora lo hacemos. Y por eso estoy muy movida por la música. Si escucho música me emociona mucho. Y Y cuando entonces, vi por primera vez. sí, y entonces la música peruana, latinoamericana, sudamericana, pero peruana, le gustó aparentemente. Me fascinó. Realmente creo que era el primer grupo peruano que estaba en Europa en esa época. Todavía no había ningún grupo peruano ni latinoamericano. Y para mí, bueno, era algo fascinante para verlo y para muchísima gente, porque todavía no estaba conocida en Europa.
Y cuando yo los vi y los escuché, bueno, me fascinó tanto que al año siguiente regresé al Festival de Avignon para verlos de nuevo. Regresé con mi hermano. Y fue allí, bueno, que conocí personalmente a los músicos peruanos. Y bueno, la semana después, cuando había regresado a casa ya, estaban aquí en mi pueblo. Bueno. Sí, bueno, el contacto era tan intenso, me llevaba tan bien con todos, y la semana después se presentaron aquí en Bélgica. Y bueno, conociéndolos, yo fui a visitarlos regularmente en París porque vivían en París. Y bueno, los seguía un poco por toda Europa, digamos. Porque, no sé si la casualidad existe realmente, porque después yo quería hacer estudios sobre Latinoamérica, sobre el Perú, sobre la arqueología, la cultura, pero eso no existe en Bélgica. Y fui a buscarlo y sí existía en la Universidad de Leiden, en Holanda. Y bueno, como no había estos estudios aquí en Bélgica, escogí mi segunda opción, que eran los idiomas orientales. Y fui a estudiar en la Universidad de Gante durante 4 años. Hice un posgrado en Jaipur, cerca de Pakistán. Cuando regresé, empecé a estudiar el español. Ya había estudiado un poco, pero lo empecé a estudiar más. Y solicité para trabajar en la Embajada del Perú, porque desde mis 16 años ya tenía en la mente, era un sueño para mí trabajar para una embajada. Y bueno, me aceptaron para trabajar fue entonces en el Consulado del Perú en Amberes. Y para mí era un sueño hecho realidad, porque mi primer amor, que era el Perú, trabajar en una embajada, las dos cosas se juntaron y bueno, era mi sueño realmente. Y empecé a trabajar para... Entonces, ese es el primer contacto musical, después diplomático, y después usted pudo venir a conocer en verdad el país. Sí, bueno, después hice todavía un posgrado en la Universidad de Bruselas, Relaciones Internacionales, mientras estaba trabajando para el consulado. Y bueno, enfrente de mí siempre tenía el póster de Machu Picchu cuando estaba trabajando. Y bueno, yo tenía que ver el Perú, sin duda. Y bueno, un día yo fui al Perú y por un mes creo, y era una experiencia realmente inolvidable, tanto que dudé si iba a regresar a Bélgica. Ajá. La emoción era tan fuerte que estaba dudando si me quedara en Perú o regresaría a Bélgica. Bueno, lo puedo entender, pues, ya que siendo belga también, al final son 30 años que estoy aquí en el Perú y todas sus maravillas. Y si usted debería hablar con otros compatriotas, ¿usted piensa que es un país para visitar? ¿Aconsejaría usted a nuestros compatriotas belgas viajar a Perú para conocerlo, si vale la Uf, pena? sí,
Oh, sin duda, sin duda. Yo hago permanentemente promoción para el Perú. Bueno, hay tanta gente que quiere viajar al Perú. De muchos belgas es un sueño también y por supuesto que les aconsejo a todos que vayan porque es un país fascinante con una cultura milenaria impresionante, la naturaleza fantástica y más que nada la gente. Lo siento mucho. Entonces, bueno, yo aconsejo a todo el mundo que vaya al Perú. Creo que es uno de los países más fascinantes de este planeta, ¿no? Sin duda. Yo Hay comparto, tanto que ver, tanta diversidad ecológica, cultural, musical, de la gastronomía. Es una aventura inolvidable viajar al Perú. ok, ¿cuál de los elementos la atrae más en el Perú? ¿La gastronomía, el vino, el pisco, los paisajes, la historia, la arqueología, la gente? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O cuál es lo que más le atrae? ¿Qué más me atrae a mí personalmente? ¿Sí? A la gente, sin duda la gente y la naturaleza Ajá. y bueno, la cultura, la arqueología, sí, la gastronomía, todo, todo. Es un paquete completo de ¿Verdad? tantas cosas que se puede disfrutar. Digo que muchas veces no se conocen desde cuándo hay relación estrecha entre Bélgica y Perú. Por ejemplo, pocas personas saben que el primer presidente constitucional del Perú, José de la Riva Agüero, se casó con una princesa belga, que fue Arnoldine Caroline Sí, Irénée de los Corsoirem, y que tuvieron descendencia y que sí, todavía existe en Lima Centro la Casa Riva Agüero, donde hay sus correspondencias, libros sobre esas relaciones que nacieron de este matrimonio entre este primer presidente constitucional del Perú y una princesa belga. sí, es increíble, ¿no? No, es fantástico. Yo, bueno, sigo un poco, sí, esta historia también y las conferencias. Para decir, cada día estoy leyendo por lo menos media hora sobre el Perú, sobre la historia, la arqueología, porque me fascina. Pero yo creo que, bueno, los lazos entre los belgas y los peruanos siempre son muy estrechos. Creo, no sé, tenemos muchas cosas en común también. Sí, yo creo que los belgas y los peruanos se entienden bien. También en Bélgica se puede ver que los peruanos están muy bien integrados también. Casi no hay problemas. Hay muchas parejas mixtas, digamos. Entonces nos llevamos bien, tenemos un poco, bueno, digamos, también en cuanto a la religión, la base del catolicismo también ayuda, creo. Tenemos un poco los mismos aspectos morales y también compartimos también el sabor para la gastronomía. Bueno, por supuesto, la papa que viene del Perú, las patatas fritas aquí, um, el chocolate que también viene del cacao de Latinoamérica. Bueno, hay muchas cosas en común. ¿Verdad? Es verdad que la papa viene
de Sudamérica, de los países andinos, especialmente del Perú, y que tanto le gustó a los belgas que sacaron las mejores papas fritas del planeta, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Y lo mismo pasó con el Formamos cacao. una buena unión, formamos una buena unión, ¿no? No, Sí, sí, somos porque lo mismo pasa con el cacao. O sea que hay cacao muy antiguo en el Perú, aun si fue más conocido de una origen mexicana, pero en realidad existía ya en el Perú. Y si el Perú tiene ahora muy buenos chocolates, los mejores chocolates del mundo fueron conocidos primero por Bélgica. Eso es exactamente, sí. Sin el Perú no tuviéramos nuestros productos favoritos y, bueno, sin Bélgica, Perú no tendría tampoco esos bombones riquísimos. Ajá. Y entonces, eh, si usted debería de hacer una recomendación a belgas que piensa viajar a Perú, ¿qué le diría? Bueno, que visiten lo más que se pueda, ¿no? Hay tantas cosas que ver. Por supuesto, todos quieren ver Machu Picchu, pero hay mucho más que ver que Machu Picchu. Lo que a mí me fascina es la Amazonía. Yo aconsejo también a todos que vayan ahí. Bueno, los sitios arqueológicos en la costa, como Chan Chan, etc. Hay tanto que ver. Ajá. O sea que Es difícil aconsejar un viaje al Perú una no es suficiente, ¿no es cierto? no es suficiente, no, Se tiene no. que ver, aunque tenga un mes, 2 meses, se tiene que ir, volver y volver para tratar de descubrir todos estos mundos, porque el norte no es igual al sur, la costa no tiene nada que ver con la Amazonía, y todavía el mundo andino es también un elemento que tiene muchas variedades de cosas muy diferentes. Es un país de variedad y de contraste, ¿no es cierto? Sí, 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 muchísimo. Se necesita tiempo para conocerlo. Entonces, lo primero que aconsejo es que vayan por lo menos 3 semanas, ¿no? Y bueno, la mayoría de la gente es tan entusiasta también que quiere regresar. Así, Y comparto con hasta usted. ahora siguen encontrando nuevos sitios arqueológicos. Entonces, es un país inagotable, realmente. Sí, pienso que el Perú es con Mesoamérica y Egipto, una de las zonas del mundo donde hay más descubrimientos arqueológicos importantes y aún recientes, ¿no? Si pensamos, Machu Picchu Así es es. de 1911, pero si veamos Sican y Sipan, solamente es 1987, y cada año casi hay nuevos descubrimientos. Y tenemos un equipo Exactamente. de la ULB que todavía año tras año. Sí, yo leo, cada mañana leo en un website sobre nuevos descubrimientos arqueológicos y es fascinante, es increíble todo lo que se encuentra todavía, bueno, cada día, ¿no? La mayoría de la gente no se da cuenta, en Europa no saben, tampoco salen muchas noticias sobre esto aquí en la prensa. Esto es una pena, porque se podría promocionar mucho más al Perú también por estas vías, ¿no? Debería mostrar esto en la televisión también, en las noticias, no Ujú. solamente en los medios sociales, pero también en, en el telediario. Así que es una invitación también a la prensa belga que vuelva a Perú para hacer reportaje y mostrar un poquito más del país. Exactamente, porque aquí en la prensa sale muy, muy poco sobre Perú. Eso
debería cambiar, creo. Hace tiempo, años, hemos hecho unos reportajes con unos periodistas belgas, uno que se llamaba In de Sporen van Kuifje. A esa época todavía se hablaba, Ah, sí. sí, 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 porque estuvimos en los años 90 en la feria Adventure Affair en Gante. Y Ah, el, sí, y sí. el Perú fue país huésped de la feria de Adventure Affair en Gante. Y pudimos participar en esto y estuvimos en contacto con ellos. La época todavía no era muy promocionada al Perú, pero fue como una forma de inicio y agradecemos bastante a la ciudad de Gante de haber recibido el Perú con tanto cariño, porque había muchas peleas de diferentes países que querían ser país huésped y al final recibieron a Perú a un momento que no lo pensábamos. Y fue muy, 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 muy simpático. Sí, Entonces, me imagino, sí. sí, porque la primera queja que hemos recibido fue de persona que decía, pero ¿por qué no hay más? Y tenía el stand central de 100 metros cuadrados y pensaba que toda la feria iba a ser sobre Perú, cuando en realidad es el país huésped más los demás países. Pero parece que le gustaron Sí, mucho porque había danzas, porque había pisco, porque había conferencias, todo esto. Y fui muy simpático, pero fue al inicio de los años 90. O sea que ya sería tiempo, creo, de poder ah, sí. volver a hacer algo simpático y un poquito más grande para presentar ese gran país. Sí, 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 de todas maneras. Bueno, actualmente, bueno, por el COVID no se pudo organizar, pero normalmente siempre hay una feria, bueno, en Amberes, en Bruselas, donde el Perú está bien representado. Eso sí, Ajá. sí. Bueno, ahora el Perú está volviendo a abrir sus fronteras y pasajeros que son, yo pienso, recomendaría vacunados, de nuevo pueden viajar dentro del Perú. Todavía hay unas condiciones eh, que respetar por justamente la pandemia, pero se está viendo incluso belgas residentes que están descubriendo o volviendo a ver unos que otros elementos dentro del país, con la gran diferencia que efectivamente ahora hay poca gente, los sitios les pertenecen más a uno. Y un elemento que fue totalmente, digamos, de cine, que está apareciendo ahorita, es que hasta el sitio de Machu Picchu va a ser el elemento protagónico de una película de Transformer, que los equipos del cine están por el momento en los Andes, en Cusco, para hacer el rodaje de esa película que va a volver a poner el Perú al centro de una película internacional. Ah, eso es fantástico. Es una buena noticia. Bueno, espero que eso vuelva a poner un poquito los proyectores sobre ese país que nos fascinan, tanto a usted como a mí y a tantas personas que lo pudieron ver. Pero si usted tendría que hablar a los peruanos, hablando de Bélgica, a los peruanos que viven en Bélgica, que quisieran venir a Bélgica, ¿qué le recomendaría o qué mensaje tendría para ellos? Bueno, depende si quieren venir para turismo o si quieren venir a vivir aquí. Bueno, si quieren hacer turismo, yo les aconsejo bueno, que visiten nuestras bonitas ciudades medievales como Brujas, Gante, bueno, Amberes, por supuesto, donde atiendo mi consulado. Es una ciudad muy bonita también.
Y bueno, si quieren quedarse más tiempo, que aprenden el idioma, pero bueno, esta mañana, por ejemplo, he atendido a unos 20 peruanos en mi consulado y cada vez me sorprendo que en un año hablan tan bien el neerlandés, es realmente increíble. Bueno, se siente muy bien en Bélgica y yo creo que, bueno, si quieren venir a Bélgica, están muy bienvenidos. Si tienen un problema, pueden contactarme a mí. Aprender el neerlandés no es fácil, no es un idioma muy fácil, pero los peruanos lo hacen muy bien. Por ejemplo, esta mañana en el consulado tenía a 3 personas que estaban solamente un año en Bélgica y hablaban ya casi perfectamente el neerlandés, increíble. Bueno, entonces, bueno, es la mejor forma para integrarse, ¿no? De verdad. Aprender. Aunque a Sí. veces hay que explicar también que a veces hay pequeños malentendidos en traducciones. Por ejemplo, en Bélgica se habla de la ciudad de Brugge, los franceses dirán Bruges, y en Perú dicen brujas, y de ahí hay una confusión pensando que tiene algo que ver con mujeres, con escoba, y que hacen elementos de brujería, en que en realidad no tienen nada que ver con la brujería. Sí, exactamente, sí, sí, esas son cosas, bueno, Bruja sí, que tiene hay que que ver con explicar. puente, tiene que ver con puente, no con brujería. Eso, sí, 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 así. Hay varias cosas que hay que explicar. Yo también soy profesora de español, entonces también con mis alumnos tengo que explicar estos que se llaman los falsos amigos, ¿no? Exacto. Palabras que se parecen mucho, pero significan totalmente otra cosa. Sí, 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 pero es divertido, divertido. Ajá. Y cuando usted ya nos dijo que le interesa mucha la historia, mucha la arqueología, ¿cuáles son las culturas del Perú que más le fascina? De las precolombinas, diría. Sí, bueno, quizás la cultura mochi, mochica, Ajá. que es muy, muy interesante. Bueno, de Chancay, también los Wari, Chimu. Tengo aquí, por ejemplo, también unas cositas de Nazca. Um, Son todas culturas que me fascinan. Las culturas precolombinas son fascinantes. O sea que Tienen sí, textiles tan bonitos. serían casi todas. A escucharla, me están mencionando la Leo Nazca, la mucho. Paracas, la Chimú, la Mochica, que sé, la Churajón, la Chirabaya, las Incas también, me imagino. Sí, sí, claro. Las incas, pero sobre los incas se lee mucho. Bueno, es lo que se conoce primero, ¿no? Los incas, pero también los culturas anteriores también, bueno, son, en mi opinión, todavía más fascinantes. Y leo mucho, mucho sobre esto cada día, Ay, la qué verdad. fabuloso. Y como usted mismo Y la tengo mencionó, algunos textiles también y ajá, colecciono un poco también, bueno, textiles precolombinos, tengo algunas cosas también, sí. sí, y como usted nos acaba de decir, también tiene usted aparentemente muchos contactos con las comunidades peruanas en Bélgica, la existente ahí. Y cuando hay manifestaciones, tocan músicas, presencia eventos, presenta también gastronomía para hacerla conocer en Bélgica. Y veo que usted es muchas veces muy presente en esos eventos como para alentarlos más. Sí, sí.
Yo creo que eso es importante, hacer conocer toda esa belleza que tiene el Perú. Y bueno, también me encanta estar con mi comunidad. Para mí los considero como mi familia. Yo, cuando estoy con ellos, yo me siento como si estuviera con mi propia familia, de verdad. Y por eso me gusta estar, bueno, presente cuando hacen algo y promocionarlo también. Y bueno, hacemos bailes, música, todo lo que se pueda, ¿no? Ajá. Y usted mismo a veces se viste de trajes relacionados con el Perú. Bueno, son los peruanos que me visten en trajes peruanos, sí. ¿No? Porque Am, se le ve yo, muy bien con esos trajes. Usted se adaptan, usted se moldean con elementos peruanos y con mucho éxito. Y de todas maneras, muchísimas gracias por su disponibilidad y la gentileza de aceptar hacer este intercambio entre Perú y Bélgica. bueno, muchas gracias, Guy. Ha sido un honor poder hablar con usted. Y bueno, a ver si nos podemos volver a encontrar en otra oportunidad. Sí.